Bueno, muy bien, lo que sucede en la Argentina, los últimos movimientos políticos, la renuncia del secretario de Comercio, Roberto Feletti, la nueva denominación de los billetes que van a empezar a circular probablemente a fin de año en la Argentina, una economía muy dinámica, como habitualmente sucede en nuestro país. De estos temas vamos a hablar con Eduardo Robinson, que es economista, él está en Tucumán. Eduardo, un gusto saludarte, buenas tardes. No alcanzamos a escucharte, Eduardo, te vemos muy bien, pero no te escuchamos. Vamos a mejorar ahí, probablemente estés muteado, Eduardo, para ver si te podemos recuperar. A ver ahí. A ver. Ahí está, perfecto, ahí está. ¿Cómo va, Eduardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos y para toda la teleaudiencia, un gusto saludarte. Bueno, gracias por estar. Qué ciclo corto el de Feletti, ¿no? Un poquito más de 7 meses en el gobierno. Sí, la verdad, un ciclo corto en la Secretaría de Comercio Interior, precisamente en momentos en los cuales la Argentina está teniendo este nuevo brote o fogonazo inflacionario durante el primer cuatrimestre del año, que es probable que también se repita durante este mes que ya está finalizando, el mes de mayo, donde la Argentina, bueno, va a tener un promedio de inflación del orden mensual del orden del 5%. Y bueno, se produce la salida de este funcionario que precisamente venía trabajando o tratando de precisamente ser una especie de paravalancha para todos los precios, pero que lamentablemente, bueno, la política económica que se ha seguido, digamos, desde la Secretaría de Comercio Interior no ha sido suficiente para aplacar los precios y para precisamente desacelerar la tasa de inflación a través de distintas herramientas, básicamente el esquema de precios cuidados, que es una herramienta que en general se suele utilizar en Argentina, los consabidos también acuerdos de precios y otras herramientas que lamentablemente no han podido, resultar efectivas para poder controlar la tasa de inflación o al menos desacelerarla de manera significativa, ¿no? Es cierto lo que mencionabas, Eduardo, había tomado nota de lo que mencionabas, precios cuidados, cortes cuidados, que no llega, digo de paso, ¿no?, al interior del país, llegan las grandes cadenas y en los comercios de cercanía no llega nunca. La hora 12, el famoso fondo estabilizador del trigo que tanto se ha debatido y hablado, y el fideicomiso privado para aceite de girasol. Algunas medidas que lamentablemente con poca efectividad, y esto hace y pone a las claras que hay una política del gobierno que no termina de afianzar y un continuo relanzamiento del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Así es. Como bien mencionabas, distintas herramientas que puso en práctica, pero que a la hora de las góndolas, a la hora de medir la tasa de inflación, siguen, por supuesto, haciendo que el peso argentino día a día vaya perdiendo capacidad de compra. Y ahora está un poco más, digamos, el hecho de que la Secretaría de Comercio Interior pase a depender directamente del Ministerio de Economía. Antes, recordemos, estaba dependiendo del Ministerio de la Producción. Probablemente traiga alguna mayor sintonía entre precisamente la Secretaría y el Ministerio de Economía, porque se sabía y era bastante evidente que había determinados cortocircuitos en la visión, en la implementación de las políticas. Así es que esto hay que leerlo en clave política, dado que probablemente el señor Feletti esté mirando también de no entorpecer, llamémosle así, la gestión en todo caso de Alberto Fernández con el ministro Guzmán y tratar de llevar adelante la política económica que ellos entienden que va a ser la que pueda desacelerar la tasa de inflación y pueda seguir con la reactivación económica, y el ala, llamémosle así, que responde más claramente a la vicepresidente de la Nación, es probable que también esto haya tenido algún tipo de influencia, ¿no? Sí, es probable. Pensaba mientras hablabas, Eduardo,
lo relegado que queda al interior de la Argentina continuamente, ¿no? Ante estas discusiones políticas y estas prioridades que tiene el gobierno de cara a 2023, porque se está mirando continuamente eso. Esperemos que en esta nueva estructura de diseño del comercio interior bajo el ala del Ministerio de Economía, esta expresión de deseo que es incluir al interior profundo de la Argentina se complemente alguna vez, ¿no? Porque vivimos hablando de esta situación y parece que la economía, bueno, tiene dos caras, ¿no? La que se debate allí en Capital, en el AMBA, y la economía profunda del interior de la Argentina. Sí, sí, como bien decís, hay una disociación muy evidente. Todas estas herramientas que vos bien mencionaste cuando hablamos de, bueno, de la salida de la Secretaría de Comercio Interior de Roberto Feletti, claramente todos estos programas no han llegado para nada al interior de Argentina, ni precios cuidados, ni todo lo que tiene que ver con estos fideicomisos que claramente el gobierno trató para poder abaratar el precio de la harina, de los insumos, en el caso de los farináceos, por ejemplo, pero es, como bien decís y comparto, no se nota en las góndolas, en los supermercados del interior del país, donde la inflación golpea y donde los sectores informales de la economía y donde, por supuesto, los indicadores sociales son mucho más, no para nada halagüeños en ese sentido, o sea, son indicadores sociales que hablan de una situación de mucha precariedad y evidentemente esto está golpeando la falta de empleo, la pérdida de poder adquisitivo, el hecho de que no haya perspectivas claras, por supuesto eso no hace que no estemos pasando el mejor momento también en el interior de las provincias, teniendo en cuenta que estamos por empezar el invierno y en muchas provincias del norte, como bien sabes, empieza la actividad más alta. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Tucumán, de Jujuy, de Salta, empieza todo lo que tiene que ver con la zafra azucarera. Sí, no hay y gasoil, por hay ejemplo. problemas para el abastecimiento de gasoil, qué va a pasar, digamos, con el gas, etcétera. Entonces también hay muchos signos de pregunta en ese sentido, ¿no? En el medio de esta situación que nos hemos acostumbrado a vivir lamentablemente, en estas rispideces económicas que tiene la Argentina, se lanzan los nuevos billetes, ¿no? Con próceres en lugar de animales. ¿Cuál es el plan que tiene Alberto Fernández, Eduardo, según tu mirada? Bueno, la verdad es, yo creo que hay que leerlo a eso más en clave política que en clave económica, es decir, imprimir esos billetes a la Argentina le cuestan no menos, según los cálculos preliminares Sí. del propio Banco Central, no menos de 200 millones de dólares. Esa impresión de billetes, como bien decías en la introducción, con suerte estarán circulando a fin de año, donde es muy probable que el billete de 1.000 pesos, que hoy tiene aproximadamente 26%, 27% del total de billetes que circulan en la economía, bueno, el billete de 1.000 pesos, que es la mayor denominación que hoy tenemos, llegue al 35 o al 40%. Con lo cual, si el gobierno, bueno, no solamente cambió, yo creo que esto es algo que la sociedad con esta inflación queda totalmente en un segundo plano, el hecho de que haya próceres o animales o lo que fuese, no es importante lo que está en el billete, sino el poder de compra que tiene el billete en la Argentina, y a mí me parece que el gobierno podría haber aprovechado también ya para facilitar todo lo que tiene que ver con la logística y haber emitido billetes de mayor denominación, entre 5.000 y 10.000 pesos, para facilitarle, bueno, todo lo que son las transacciones a una economía que es altamente informal y sobre todo, como bien sabés, en el interior del país, donde hay costos que están bueno, haciendo que las personas opten por el efectivo, costos cuando vas a comprar algo, sabés que bueno, siempre te dicen, si mirá, si tenés el efectivo cuesta mucho menos que si lo vas a pagar con algún medio electrónico. Entonces, eso tiene que verlo el Banco Central, tiene que verlo el Ministerio de Economía, y eso me parece que se ha desaprovechado, una gran oportunidad para, en todo caso, también anunciar no solamente el cambio de próceres, que eso, bueno, ya entra en otro terreno, en otra cuestión más llamémosle así, de identidad política, sino también el hecho de facilitar
las transacciones con la emisión de billetes de mayor denominación. Sí. Decía el expresidente del Banco Central de la República Argentina, Sandrelis, respecto al ahorro que hubiese significado emitir billetes de 5 y 10 mil pesos, casi 100 millones por año hubiese sido el ahorro. Cuestiones realmente inentendibles, bueno, en un contexto con el que estamos mencionando. Eduardo, gracias como siempre por el tiempo, ha sido muy amable, ¿eh? Por favor, el gusto es mío, será hasta otra oportunidad. Que tengas una excelente tarde, ¿eh? Que tengan una buena tarde, igualmente. Gracias.